De vuelta Despierta con CDN, nuestro invitado de hoy para la entrevista de Medios Conjuntos es Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Le damos la bienvenida a Albanelis Familia, directora de CDN, que nos acompaña gentilmente en esta entrevista. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por esta invitación, distinguidos amigos, ya de algunos años, siendo amigos, y pues muchísimas gracias también porque nos sentimos como en casa, primero por ustedes y segundo por el espacio. Aquí estamos a sus órdenes. Bien. La agenda es cargada de temas, lo laboral, lo social. Quizás para orientar podemos comenzar a hablar de la reducción de la jornada laboral, porque la reacción posterior de algunos sectores de la industria, del comercio, la Confederación Patronal, con una precisión que hacen, que no se oponen, pero dice que no sería de aplicación general, y le ponen tanto pero que da la sensación como si no fue consensuada con ellos. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con todo el público pues esta iniciativa que hemos comunicado recientemente. ¿En qué consiste la propuesta de piloto voluntario de semana laboral reducida? No es lo mismo que jornada laboral, semana laboral reducida. Consiste en una interacción con el objetivo de levantar información para verificar si efectivamente los modelos que se han visto y se han utilizado en algunos otros puntos del globo terráqueo son o no aplicables a la realidad dominicana. Para eso hemos diseñado pues el plan de poder tener una línea base de cuál es el comportamiento de las personas y las empresas, es decir, los trabajadores y sus empleadores, durante la actualidad. Luego, durante 3 meses, se aplicaría, repito, de manera voluntaria, una reducción de la semana de 44 horas, que es el máximo de horas semanales ordinarias establecidos en nuestro ordenamiento, a 36 horas. Y posteriormente, esa aplicación se daría por 3 meses y posteriormente se levantaría la información de cuáles han sido las diferencias. El proceso de captación de data, análisis, lo hemos acordado realizar junto con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y es un experimento social para levantar información que posteriormente puede servir para el diseño de políticas públicas. Es importante destacar que es voluntario, porque no solamente ahora es voluntario, sino que posteriormente también lo será. ¿Por qué? Porque probablemente esta iniciativa no sea aplicable a todos los tipos de trabajo. Hay tipos de trabajo que requieren operación continua atada a su productividad. Hay otros tipos de trabajo, sobre todo trabajo del conocimiento, que tienen una lógica distinta, en donde las obligaciones probablemente sean obligaciones de entregables, obligaciones de cumplir con dichos entregables en fechas establecidas, y es allí en donde hay que hacer la diferenciación. Ahora, ¿en qué consisten las métricas y las condiciones? Número 1, el 100% del salario. Número 2, por lo menos el 100% de la productividad, con una reducción del 20% del tiempo aproximadamente. Como decía, de 44 a 36 horas. La intención es determinar si la reducción de este periodo semanal, permitiéndole a los trabajadores más tiempo para atender asuntos familiares y personales, pudiera, por un lado, reducir el estrés laboral, así como también el impacto en la salud física y psicosocial del individuo, del trabajador. Número 2, determinar los niveles, como digo, de productividad. Si realmente con estos mayores niveles de interacción entre la persona y las familias, pues aumenta la motivación, aumenta la productividad. Número 3, también determinar cuál es el impacto que pudiera tener a nivel de sostenibilidad medioambiental. Y reitero, el tema de la productividad es fundamental porque esto no es solamente para beneficio de uno de los actores del tripartismo, debería ser para el beneficio de todos los actores. Si el piloto voluntario arroja informaciones positivas, pues entonces el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, estaría entregándole a la sociedad una base de información que les sirva de sustentación a las empresas y a los trabajadores que puedan decidir aplicarlo o no voluntariamente. Estos modelos, estos ejemplos no son nuevos del todo. Es importante recordar que antes del establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, hace 100 años,
y no había límites, pero tampoco había límites de cuánto duraba la semana laboral, por lo tanto no habían las 48 o 36 horas de descanso. Justamente fue un reconocido mundialmente empresario, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, quien propuso en su país, Estados Unidos, la creación de un periodo de descanso semanal, lo que posteriormente hizo que en ese país se constituyera la semana de 40 horas. En otros países es distinto, en el caso dominicano es 44 horas. ¿Por qué? Porque propuso que mayor niveles de interconexión de la persona con sus familias pudiera significar mayor productividad. Este tipo de piloto voluntario se ha realizado en otros países, en varios países de Europa y algunos países de Latinoamérica, como el caso de Brasil. En algunos casos de esos pilotos ha arrojado unos números interesantes. Por ejemplo, en algunos casos se han reducido los niveles de riesgos psicosociales en un 71%. En otros casos se ha aumentado la productividad en un 18%, lo cual me parece un número muy alto, habrá que ver. Y así sucesivamente, cada jurisdicción tiene sus realidades y el ejercicio, repito, es para poder producir una información que a la sociedad le sirva. Además de todo esto y estos objetivos que se buscan, nosotros sostenemos que es un ejercicio, además de ser un ejercicio responsable, es un ejercicio muy bonito. ¿De quién fue la idea aquí, ministro? Porque ese ejercicio hace la participación de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, una vez más, construyendo alternativas de mejora. La nueva realidad del trabajo, y no solamente el futuro del trabajo, obliga a que los componentes que constituyen lo que se le llama el salario emocional sean también verificados. Sobre todo las nuevas generaciones tienen una valoración de ese salario emocional a veces mucho mayor que generaciones anteriores, en algunos casos por encima de los temas económicos. Obviamente tal vez no será la generalidad, pero sí es necesario. ¿Y por qué lo señalo? Porque no existe un mercado laboral nacional solamente, existe un mercado laboral global. No son una ni dos las empresas que tienen que competir, laboralmente hablando, en el mercado mundial. Y con el desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación es perfectamente viable y cada vez se ha visto más como personas sin salir de la República Dominicana son trabajadores de empresas fuera de la República Dominicana. Entonces, todo ese tipo de realidades tenemos que abordarlas. No podemos ser entes pasivos, reactivos. Tenemos que construir las bases que signifiquen la determinación. Si los resultados técnicos, científicos, sociales, son los que esperamos, fenómeno. Qué bueno, hay sustento para ello. Si finalmente no se logran verificar ellos, bueno, qué bueno también que se pudo haber completado. En esencia es eso. Y por eso, y es normal, y qué bueno que así sea, algunos actores pues han tenido algunas preguntas, algunas observaciones, y de eso se trata, la participación continua del desarrollo de políticas y sustentaciones de políticas públicas con la participación de todos los actores sociales. Antes que salga de esa pregunta, perdón, Alba, ¿podría decirnos de quién fue la idea de hacerlo en República Dominicana? Y si son 5, porque no aparecieron más, o que esos 5 son una muestra representativa. ¿Cómo no? La idea es conjunta, mi querida Yulisa. El diálogo social constante que lleva el Ministerio de Trabajo obliga a que de manera constante uno u otro sector estemos dialogando sobre mejoras posibles. Entonces, al final es una responsabilidad del diálogo social. Bueno, todavía el plazo de deseo de introducirse no ha vencido. Todavía hay posibilidad, justamente 24 que es el día de hoy, se pueden incluso agregar. Y desde el día que lo anunciamos hasta hoy ha habido otras empresas que se han ido adicionando. La representatividad viene por el hecho de la diversidad de los participantes, las diferentes áreas y sobre todo es una muestra. La representatividad no necesariamente esté fundamentada en la cantidad, sino en el tipo de trabajo, en el tipo de actividad, en el tipo de obligaciones que se tengan. Luis, te escucho decir todas las motivaciones del proyecto y reconocer que hay un cambio en el paradigma de la jornada laboral en el mundo y podemos trabajar desde aquí, como tú decías, para otros países. Veíamos la iniciativa de las trabajadoras, el tema del teletrabajo. Hay un cambio radical en lo que es la relación patronal, empleado, cómo trabajamos, qué hacemos. O sea,
¿Por qué hablar de tantas iniciativas y no de una vez y por todas enfrascarnos en una reforma al Código Laboral? Porque te podría pasar lo mismo que con la medida de las trabajadoras. ¿Por qué no ver de una vez y por todas una reforma al Código Laboral? Bien, son cosas que no son mutuamente excluyentes, mi querida Albanelis. ¿Por qué? Porque, ejemplo, esta última iniciativa no requiere de modificación de ley porque es voluntario y por lo tanto el propio código contempla la posibilidad de que empleadores y trabajadores acuerden ciertos esquemas que no sobrepasen, pero dentro de ese límite pueden acordar lo que ellos entiendan. Por lo tanto, ese último no requiere. Y efectivamente las diferentes iniciativas que señalas y algunas otras adicionales, algunas pudieran estar incluidas y se ha avanzado en esa dirección en cuanto a lo que es los diálogos para la modernización de nuestro código. Lo importante que me permito destacar en base a la observación que haces es que el gobierno del presidente Abinader en todos los frentes, incluyendo el frente del Ministerio de Trabajo, es decir, las competencias propias del mismo, no ha tenido una actitud pasiva, sino que ha asumido los retos de la actualidad y del futuro de manera responsable para poder tener las herramientas que signifiquen por lo menos un mantenimiento. Obviamente el objetivo es una mejora de las condiciones de vida. Si la actitud fuera pasiva, en algunos casos de años de espera, pues las condiciones pues no solamente no suben, sino que empeoran. Y por eso la constante actividad y, como hemos señalado en todos los casos, siempre con los procesos de diálogo y participación de los actores sociales. Pero nos quedamos sin un código laboral, ya se está yendo el gobierno, 4 años. Esta primera etapa del gobierno del presidente Abinader cumplirá legalmente, constitucionalmente en agosto, y nosotros somos gente de fe, entendemos que cuando la etapa concluya ya veremos, todavía no ha concluido, así que ya veremos. Queda poco. Ministro, recientemente el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, señalaba que la cantidad de empleos formales del sector privado todavía que existían en el país previo a la pandemia, todavía no se habían recuperado. Me gustaría conocer cuáles son las cifras del empleo y también las iniciativas para la formalización, que es muy superior al trabajo formal. Muchísimas gracias, mi querida aliada, por esa pregunta. Miren, no solamente se recuperaron todos los empleos que se habían perdido o suspendido por la pandemia, sino que se recuperaron en 13 meses desde que el gobierno se inauguró, es decir, entre septiembre y octubre del 2021 ya se habían recuperado todos esos empleos formales del sector privado. De ahí en adelante los empleos formales del sector privado han seguido creciendo. Por ejemplo, al cierre del 22, adicionalmente a esa recuperación se habían agregado más de 115,000 adicionales. Y a mediados del 23, porque los cierres del 23 todavía se están analizando, se habían superado, en adición a esa recuperación, más de 130,000 empleos adicionales. Es decir, los niveles de empleo prepandémicos no solamente se han logrado, sino que se han superado. Pero más aún, más que simplemente con números de los empleos formales, también las condiciones del empleo. ¿Cuáles son las condiciones del empleo? En este periodo de casi 3 años y medio, hemos producido más de 22 aumentos salariales. En el caso, por ejemplo, que es el más participativo, el no sectorizado, ya se ha cubierto 2 rondas. Los aumentos salariales promedio, pero los reales del sector privado, hemos logrado que sea un crecimiento de un 17% promedio anual de crecimiento versus, en el caso del gobierno anterior, un 12%, y el que le antecedió a ese, el presidente Fernández, un 9%. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el salario real de los trabajadores ha ido claramente en ascenso porque es el compromiso que hemos asumido. Y esos números que acabo de dar, con muchísimo gusto se lo puedo facilitar los detalles técnicos, es el salario real. ¿Qué es el salario real? No es solamente el aumento nominal, sino el aumento nominal menos la inflación acumulada arroja el salario real y con ello la capacidad adquisitiva del ciudadano. Hoy, en la República Dominicana, se tiene el salario mínimo más alto de la historia y el salario mínimo con poder adquisitivo real más alto de la historia.
La capacidad de cobertura del salario real mínimo es el más cercano a poder cubrir la canasta básica del primer quintil que ha estado en toda la historia. Y eso se ha logrado en apenas 3 años y medio. A pesar de una pandemia, a pesar de los efectos inflacionarios mundiales generados por la guerra que todos conocemos y otros aspectos adicionales. Y apenas van 3 años y pico. Entonces, sí, afortunadamente hemos logrado atender ese reto y sí hemos avanzado. ¿Es suficiente? Todavía no hemos terminado. Vamos a seguir adelantando en esa dirección con un pie claro de que el sector gubernamental tiene el interés, como lo decía al principio de la gestión el presidente Abinader, mejorar el salario real de los ciudadanos, de los trabajadores, de manera proactiva y de manera continua y obviamente de manera sostenida y sostenible. Tenemos que hacer una pausa, ministro, que va a ser corta. Tenemos más preguntas para usted, pero hay que cumplir unos compromisos de eso que usted sabe. Ya venimos. Luis Miguel de Camps es nuestro invitado a la entrevista de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe este miércoles 24. Antes de irnos a la pausa, usted habló de las nuevas modalidades de trabajo y de esta reducción posible de horas de 44 a 40 horas. Ya se había hablado anteriormente de la modalidad del teletrabajo. El Ministerio de Trabajo había dado, digamos que una especie de paso de avance, al igual que han dado otros países, algunos más desarrollados, donde hay una modalidad híbrida de trabajo para todas las empresas que quieran adherirse. No es obligatorio, pero todo el que quiera puede hacerlo de acuerdo a la discreción de su capacidad laboral. De esa resolución hacia acá, de esa disposición, de la fecha de esa disposición, ¿cuántas empresas han adoptado la modalidad? Y si para hacerlo deben notificarlo al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo no? Pues efectivamente en noviembre, diciembre de 2020, que nos encontrábamos todavía, no existían en el mundo vacunas para la pandemia, dimos un paso de avance a través de unas resoluciones que facilitaban las reglas, identificaban las reglas más ágilmente del teletrabajo en la República Dominicana. Y efectivamente allí se reconoció por vez primera el derecho a la desconexión. Ese derecho a la desconexión, que es básicamente la aplicación de los límites horarios de trabajo en teletrabajo. Igualmente se consignó allí también, el derecho a la intimidad, porque son de las cosas que en el teletrabajo son necesarias aportar. Y una cantidad importante de tipos de trabajo que se han beneficiado de mayor claridad. De hecho, hace apenas unas semanas, desde el gobierno central, se dio a conocer un paquete de iniciativas que juntas buscan el fomento del teletrabajo para muchos objetivos. Por ejemplo, para la reducción de los gastos del tiempo en el traslado y consecuentemente la reducción de los consumos de combustibles, entre otros. Este paquete de iniciativas que se comunicó desde el gobierno central incluye varios componentes. Por un lado, el compromiso del sector público de adherirse y sumarse y profundizar el fomento del teletrabajo desde el sector público. Por otro lado, la especialización de financiamiento a través del Banco de Reserva a microempresas para que éstas puedan adquirir equipos que les permita teletrabajar. Esto es algo interesante que podemos, que mencionamos porque creo que facilitaría sobre todo a las microempresas ese acceso y con ello el tema también del aumento hacia la formalización. Tiene varios objetivos al mismo tiempo. Otro componente que la iniciativa incluyó fue la conformación de una calculadora que, Dios mediante, en las próximas semanas o meses estaría a disposición de toda la ciudadanía para empleadores y para trabajadores. ¿Que calcule el qué? Bueno, para el empleador que pueda introducir las informaciones propias de su empresa y calcular cuál sería el beneficio económico para que una parte o una cantidad X de su personal pueda teletrabajar. Y para el trabajador calcular cuáles serían los ahorros de tiempo, los ahorros de combustible que le permitiría el teletrabajo. Es decir, porque repito, cada realidad no es la misma, no solamente en los países, sino también en las empresas e incluso dentro de las mismas empresas. Otro componente, número 4, que este paquete busca de fomento teletrabajo, es el ofrecimiento de programas de capacitación para empresas
y para trabajadores de cómo teletrabajar de manera correcta y de manera eficiente. Y número 5, no menos importante, la puesta a disposición de la ciudadanía, de los centros tecnológicos comunitarios del Gabinete Social, que permitan una persona desde estos centros teletrabajar, si tiene algún tipo de dificultad, hacerlo de sus propias casas. Son mecanismos también de facilitación, repito, de formalización del empleo, del aumento de la productividad y de la reducción de los costos que se ha hecho. Ministro, el Ministerio de Trabajo está muy involucrado en la feria de empleo. Hemos dado seguimiento, son jornadas hermosas, decenas, principalmente de jóvenes con un folder en la mano. Aquellos que saben un poquito de inglés son los que consiguen, pero no sé si hay política específica, a pesar de los muchos anuncios, con el asunto del primer empleo y también de los ninis. Claro, gracias por esa oportunidad. En esta gestión del ministerio, al momento que estamos sosteniendo este encuentro, hemos ya realizado 376 ferias de empleo. Eso es prácticamente una feria de empleo cada 3 días, en todo el territorio nacional, no solamente en la capital, no solamente en Santiago, no solamente en el este profundo, Bávaro, Punta Cana, sino en prácticamente todo el territorio nacional, incluyendo provincias fronterizas. Y esto lo destaco porque una de las funciones esenciales del Ministerio de Trabajo es poder acercar el empleo a las personas y acercar las personas hacia el empleo, sobre todo facilitando la capacitación para el empleo y la inserción laboral de jóvenes, de mujeres, que fueron los 2 grupos ocupacionales más afectados por la pandemia, históricamente también en la República Dominicana, pero también la inserción laboral inclusiva, porque no se puede discriminar y se deben crear las facilidades para la inserción. El programa República Dominicana Trabaja es el que hemos desarrollado a lo largo de estos casi 3 años. Y ese programa tiene varios componentes. El fortalecimiento de las ferias, tanto presenciales como virtuales, a distancia, pero también tiene un componente de empleabilidad juvenil, dirigiéndome a la parte específica de su pregunta. Dentro de ese programa de empleabilidad juvenil, las empresas reciben del Ministerio de Trabajo el salario por 3 meses de los jóvenes que insertaríanse en un primer empleo, o el salario durante 6 meses, el 50% del salario durante 6 meses de estos jóvenes. Condición, que sea un joven de 18 a 24 años, preferiblemente, y que no haya tenido una experiencia laboral previa. Con este esquema hemos identificado cerca de 50.000 vacantes y ya se han ido ocupando una combinación de esquemas, incluyendo a más de 12.000. Es decir, que ha habido un proceso de inserción. La experiencia que hemos vivido es que los jóvenes que se logran insertar mediante este mecanismo, luego de que concluye el periodo, digamos, donde el Estado a través del Ministerio de Trabajo facilita el pago del salario, queda empleado formalmente. Y ahora en este 2024, probablemente este programa se fortalezca aún más, porque República Dominicana Trabaja ha recibido o va a recibir en las próximas semanas la aprobación del presupuesto, pues un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde vamos a poder tener mayores disponibilidades presupuestarias para aumentar la cantidad. Sin embargo, hoy se tiene, y a las empresas que quieran insertar a jóvenes, el ministerio está para facilitarles eso, igualmente para empleos temporales. Es decir, que ha habido eso. Y en cuanto a las ferias, que es parte del programa República Dominicana Trabaja, se ha hecho algo que no se había podido materializar antes. ¿Y el qué? Esas ferias no es solamente, el Ministerio de Trabajo las organiza, las dirige y las encabeza, sí, pero se hace de manera común con el Ministerio de la Juventud y también con el Infotep. ¿Para qué? Para que cuando haya una identificación de capacidades que necesitan ser fortalecidas respecto del demandante de empleo, y estas capacidades pueden suplirla con capacitaciones del Infotep, no dejar que la oportunidad se vaya, sino insertarlo inmediatamente en un programa de capacitación del Infotep con el precompromiso de la empresa de que una vez cumplido este programa puede insertarse. Esto han dado estos resultados, estos números de inserción. Por ejemplo, solamente en el 2022, y hablo de 2022 porque es un año completo que se tiene el cierre, se crearon cerca de 89.000 empleos nuevos formales del sector privado. De esos, 34.000
fueron ocupados por jóvenes. Y es en parte gracias a estas iniciativas que hemos conversado y profundizado. Luis, al igual que el Código Laboral, la reforma a la Seguridad Social se quedó. ¿Y por qué usted dice que se quedaron esas dos cosas? Se quedaron porque no, pero no, yo recuerdo que en el 2021 yo creo que usted tiene menos fe que yo. Tú llegaste muy optimista al ministerio, yo recuerdo. Y seguimos. Y tuvimos un encuentro al que me invitaste, donde decía que ya estaba prácticamente lista y consensuada una reforma a la seguridad social. No, en el 21 no. En el 22. En el 21 comenzaron los diálogos. En el 22. Pero no ha pasado nada, de hecho no ha habido ningún movimiento respecto al Congreso de los sectores ligados a la seguridad social para conseguir una reforma. Lo primero es que yo sigo esperanzado. Yo le invito a que usted no pierda la esperanza. Lo segundo es que sí ha habido muchas cosas, algunas de ellas preparatorias para lo que pudiera ser la mejora legislativa y muchas otras sin tener que esperar eso. Por ejemplo, en materia de seguridad social, que es parte obviamente de los atractivos de la formalización del empleo, se han hecho grandes avances. Por ejemplo, en materia de la cobertura de salud en seguridad social, se han producido coberturas adicionales de procedimientos. Cobertura del proceso de atención renal integral, que no se encontraba cubierto completo por la seguridad social de hace ya, ese sí del 21 se encuentra cubierto. Cobertura de las personas que tienen alta propensión a sufrir un cáncer de mama, antes tenían que bandeárselas. Ahora, desde que esa inclusión, la seguridad social les cubre los análisis para determinar si es o no altamente riesgoso, y si tiene que producir una mastectomía profiláctica preventiva, lo puede hacer con cobertura de la seguridad social. Pero si ha tenido que hacerse esa mastectomía, la reconstrucción mamaria también ya se incluye en la seguridad social. Pero también en salud, hace ya más de un año, se logró reducir en un 50%, es decir, a la mitad, quiero decir, las obligaciones de copago para internamiento. Pero también hace apenas unos meses se logró también aumentar la cobertura de medicamentos en un 50% adicional de cobertura de seguridad social. Conjuntamente con todo eso, ha habido dos grandes aumentos de honorarios para los médicos que sirven su servicio a la seguridad social. Sumados ambos, suman más del 40% de honorarios. En materia de riesgos laborales, que también es seguridad social, las pensiones por riesgos laborales, en algunos casos, han aumentado en más de 1.200%. Habían pensiones paupérrimas que de 200, 300 pesos que eran inaceptables. Y hemos aumentado eso a ciertos mínimos estandarizados y por eso ese porcentaje tan elevado. Pero también en materia de riesgos laborales hemos logrado introducir como cobertura los gastos funerarios que no estaban cubiertos. En materia pensional, seguimos con seguridad social, también hemos creado los mecanismos para que, por un lado, personas que antes no podían acceder por cuestiones de edad, que entraron un poco tarde al sistema en el 2001, más de 28.000 familias, desde hace ya un año y pico, 2 años, pueden acceder a más de 7.500 millones de pesos que empleadores y trabajadores cotizaron. Eso estaba bloqueado, eso estaba vedado, abrimos esas puertas. Pero también estaba bloqueado y vedado durante muchísimos años personas que se encontraban en el sistema de capitalización individual de pensiones, pero entendían que debían estar en el sistema de reparto. Y hace unos meses apenas logramos también desbloquear ese problema y personas ya pueden tener ese beneficio. Es decir, que el tema de seguridad social no ha quedado desatendido, al contrario, ha habido grandes avances. Algunos de ellos, obviamente, podrán requerir algunas mejoras adicionales en la ley, pero son muestras, estas algunas que les estoy listando, de que no todo depende de una reforma de ley. Muchas cosas también dependen de la voluntad política, que este gobierno del presidente Abinader también en materia de labores de seguridad social ha demostrado. Bueno, Ministro, no gracias. hemos hablado de política aquí, pero la gente en la página del Caribe va a encontrar parte política
de esta participación tuya. Claro que aquí, sí. porque seguiremos hablando. Conversando, así es. Entonces, una reforma de la seguridad social por pedacitos. Resoluciones Por parches. administrativas. Son avances en cobertura. Administrativa, Pero yo les Hay digo a que ustedes lo conglomerarla siguiente. toda entonces y hacer la modificación al Código Laboral. Pero yo les digo Y a lo la siguiente, reforma, a la seguridad nosotros nunca vamos a tirar la toalla. No. El compromiso del presidente Abinader de no dejar a nadie atrás, de no dejar a ningún trabajador atrás, de construir las mejoras que se han ido verificando, no se detienen ni por temas coyunturales. La obligación se mantiene y la responsabilidad también. Además que, a propósito de que Nelson ya separó la parte política, estamos seguros de que el gobierno del presidente Abinader va a continuar. Repito. Que el 4 Habrá tiempo entonces. Es que Los tienen números- una los parte números- de la Pero antes de ley, eso, entonces, para el antes otro de eso también, gobierno. Los números están dando bien, Luis Ahora Miguel. fue que aterrizamos. Están los números Ya para la llegaron. elección en primera vuelta. Están dando, claro que sí, de sobra también. Y sobran. Sobra. Y Sobra. de sobra, pero no tenemos que acortarnos, debemos seguir trabajando. Bien. Gracias al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, nuestro invitado en esta entrevista de Medios Conjuntos del día de hoy, que está ampliada y desplegada en la portada y las páginas interiores del periódico El Caribe y en CDN. Vamos a la pausa.